Bueno, estamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en este ciclo de conversatorio de la Red de Bibliotecas Populares de Valparaíso. En esta ocasión, el conversatorio está orientado a reflexionar sobre teletrabajo. Le hemos puesto a este conversatorio teletrabajo o teleexplotación, en el sentido de ir ahondando respecto de las diferentes realidades que han tenido nuestros invitados actualmente. Evidentemente ustedes pueden estar en nuestra página de Facebook, el de conversatorios y talleres de la Red de Bibliotecas Populares de Valparaíso, donde vamos a estar difundiendo este video, donde se está proyectando este conversatorio, dejando sus preguntas para luego, después de las exposiciones de cada una de nuestras invitadas, estar atentos a esa respuesta. Damos las excusas de dos de nuestros panelistas, de Yasmín y de Jaime, que por motivos de fuerza mayor no han podido incorporarse a nuestro conversatorio, han dejado su saludo para todos ustedes, pero en honor al tiempo vamos a ir avanzando. Chile cuenta con una ley de teletrabajo que fue aprobada este año, a principios de este año, y particularmente lo que viene es a reconocer, no inventa la pólvora, viene a reconocer una práctica que se había generalizado en el ámbito privado, básicamente, y viene a sustentar las bases de igualar la cancha entre trabajadores y trabajadoras, no de la forma en que uno esperaría, pero sin duda alguna un cuerpo normativo que establece hoy día regulaciones en torno a ello, ¿no? En esta época donde varios hemos estado teletrabajando producto del COVID-19, ¿cierto? La Dirección del Trabajo ha emitido distintos tipos de informes u otros, en los cuales establece dictámenes, básicamente, en los cuales establece las obligaciones de los empleadores en virtud del teletrabajo. Y eso es básicamente aplicar el cuerpo normativo de la ley de teletrabajo en torno a los horarios, en torno a entregar los equipamientos, ¿cierto?, que tienen que tener los teletrabajadores, asumir cierta responsabilidad respecto de los gastos que incurre el trabajador al estar teletrabajando, ¿cierto? No es una condición que nosotros quisiéramos, una condición básicamente que se desarrolla en torno a una epidemia mundial. Somos una generación que va a contar en su futuro respecto de cómo se vivió una epidemia de estas características. Por lo tanto, a todos nos pilló básicamente con el desconocimiento de lo que es el teletrabajo, y obviamente hay ciertas sensaciones de cuando la gente está en su casa como que no hace nada, ¿no? Así que gente que ha teletrabajado me cuenta en torno a esas materias. Dicho esto, también entendemos que el trabajo a nivel internacional es considerado un derecho humano. Y el derecho humano al trabajo establece, y particularmente el organismo técnico a nivel internacional, que es la Organización Internacional del Trabajo, establece el paradigma del trabajo decente. Y el trabajo decente o el empleo decente, o el empleo de calidad o el trabajo de calidad, etcétera, que tiene que ver con las acciones que toma la política o la estructura que debe tener esta forma de trabajo para todas las personas, sea presencial o teletrabajo, tiene ciertas características, ¿cierto? El trabajo decente tiene los pilares finales de la discriminación, ¿cierto? Que no existe discriminación de ningún tipo en el trabajo. Históricamente y estructuralmente tenemos la discriminación en torno a la igualdad de salario, pero hoy día, como han aparecido nuevos actores que están invisibilizados, está el rol de las personas con discapacidad dentro del mundo del trabajo, las personas migrantes, ¿cierto? Estén regularizadas o no estén regularizadas, ¿cierto? No me gusta esa terminología, porque creo que las personas son personas y no son regulares o irregulares. También están las personas que pertenecen a los colectivos de disidencias LGTBI, por ejemplo, ¿cierto? Las personas trans, que están absolutamente estructuralmente discriminadas en el mundo del trabajo actualmente. La libertad de asociación y negociación colectiva, ¿cierto? Es una de las materias más importantes, es uno de los pocos derechos colectivos que existen en las normativas internacionales, por lo tanto tienen que estar ahí.
obviamente la eliminación del trabajo forzoso o el trabajo infantil, entre otras materias. Para conversar sobre esta disyuntiva, si es teletrabajo o teleexplotación o son las nuevas formas de vivir que vamos a conocer desde aquí en adelante, hemos invitado a tres personas que nos acompañan hoy día. Primero vamos a darle la bienvenida a Gabriela Lorca, que ella es estudiante de matemáticas y trabaja en una escuela libre, que nos va a contar cuál es su experiencia ahí. También está Pamela Contreras, que es asistente educacional del Colegio Winterhill, y también participa en distintos tipos de orgánicas vinculadas a los derechos de la mujer. Y tenemos a Janet Santibáñez, que es presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud de Valparaíso y vicepresidenta nacional, ¿no? O regional. Bueno, cada una de ellas, mujeres empoderadas y mujeres importantes en el quehacer social de Valparaíso, nos van a contar su experiencia en torno al teletrabajo. Dejamos con ustedes a Gabriela, abre los fuegos y cuéntenos cuál es tu experiencia. Hola, bueno, la verdad mi experiencia igual ha sido un poco brusca en el sentido de que no solo es como el enfrentarse por primera vez al teletrabajo, sino que además esta es mi primera experiencia laboral como tal como profesora. Entonces, si bien había tenido práctica anteriormente y todo ese tipo de cosas, es súper fuerte llegar y enfrentarse por primera vez a un trabajo donde es tan importante el contacto con la y los estudiantes, el ver sus reacciones ante una clase y solamente haberlos conocido en una clase, haberlos tenido como presencialmente en una clase y después que eso se transforme en verlos de una manera tan virtual, donde el trato es tan impersonal. Entonces, sí ha sido para mí súper brusco. Por otro lado, están las condiciones laborales que, bueno, como contaba Carlos, yo trabajo en una escuela libre y estas escuelas muchas veces no son escuelas reconocidas por el ministerio, por ende dependemos netamente de los aportes que pueda entregar la y los apoderados. ¿Esto qué ha significado? Que si hay apoderados que obviamente, considerando la pandemia, no puedan pagar el, la mensualidad de la escuela, esto igual ha significado que a nosotros como docentes se nos han bajado los sueldos. Entonces, ya no contamos con los tratos iniciales cuando a uno le dijeron, hola, Gabriela en mi caso, te vamos a contratar por tanta hora, estas son las condiciones, sino que él ha ido cambiando durante la pandemia. Y en lo personal yo he sentido como un agobio laboral súper grande en el sentido de que siento que mi, mi casa está siendo invadida por mi trabajo. O sea, ya en mi caso, como también contaba Carlos, yo trabajo y estudio, entonces eh, de por sí ahora es o trabajar o estudiar y uno tiende a no tener tiempo para uno. Yo trabajo 2 días a la semana haciendo como todo las clases de séptimo a cuarto medio, los divido en 2 días. Entonces ha sido súper fuerte laboralmente en el sentido eh, de la planificación, de que por sí ya es harta, pero uno para ocupar y crear material online es aún más. Me acuerdo que las primeras semanas intentamos en el colegio trabajar, por ejemplo, solamente con guías. Y se hacía prácticamente imposible trabajar solo con guías porque la creación de ese material, si de por sí yo he encontrado que siempre el quehacer docente ha sido un quehacer que no es bien remunerado por las horas de planificación y todo lo que conlleva ser docente, creo que en estos momentos es aún más difícil la creación del material, lo que les comentaba del trato con las y los estudiantes. En, en mi caso nunca como que solicité a lo mejor, porque dentro de las leyes laborales del teletrabajo hay ciertas cosas que dicen que, por ejemplo, quienes nos están contratando deberían, en estos momentos estamos todos haciendo teletrabajo y muchos no tenemos contratos de teletrabajo
y los contratos de teletrabajo en verdad implican condiciones laborales para realizar el teletrabajo. Y por ejemplo, yo sé de muchos colegas, también es mi caso, pero colegas de diferentes eh, establecimientos educacionales, ya sean privados, ya sean subvencionados municipales, en donde no conozco a ninguno que no haya tenido que invertir de su bolsillo como para tener más recursos, sea una tableta gráfica, llámese comprarse un tablet a lo mejor, o pagar mejor tipo de conexión a internet, o mejor, o cambiar el computador, porque son todas cosas que uno no nota, pero son todas cosas necesarias para realizar un teletrabajo como lo es la docencia. Y como me imagino que en el caso de las chiquillas que van a hablar más adelante, van a contar igual cuáles son sus propias necesidades desde sus áreas laborales. Entonces, eso ha sido una experiencia nueva, una experiencia bastante chocante a la vez, muchas veces frustrante y otras veces bien agobiadora en cuanto a todo este sistema que nos rodea, porque aparte de tener que ser personas que nos encontramos hoy en día trabajando, somos personas que también estamos viviendo una pandemia y muchas veces yo creo que el empleador o la empleadora en algunos casos no entiende esas cosas, porque no solo somos él o la trabajadora, somos la persona que se está desenvolviendo, somos las mujeres. Bueno, en este caso tengo la oportunidad de igual compartir con dos compañeras y lo agradezco harto. Somos mujeres trabajadoras que hoy en día estamos desarrollando un rol a nivel profesional, pero no podemos olvidar como todo el rol que conlleva el desarrollarnos hoy en día en la sociedad. Perfecto, claramente coincide que el panel sea efectivamente tres mujeres y ese sentido de las distintas jornadas, la diversidad de jornadas que el propio sistema les arroja en la cara, ¿no? En el sentido de esta ideología patriarcal que establece ciertos roles y por otro lado, finalmente también la discriminación que se vive en el propio mundo del trabajo. Así que esa difícil conciliación en una época de pandemia, hace que todos exploten. Me quedo con conceptos súper duros, agobio y frustración, y no es menor al respecto, ¿no? Seguimos en nuestro orden de programa con Pamela. Hola, buenas tardes. Primero que todo, yo comparto la sensación y la reflexión que ha generado la compañera, porque es una sensación generalizada. A principio de semana salía en la encuesta Pulsar que los dos grandes miedos que se sentía la población en Chile era el enfermarse o la enfermedad de un familiar cercano, y el segundo era el no tener el dinero para abastecerse. Es decir, el miedo más grande es la salud y el tener la capacidad de subsistencia, de la alimentación tanto de la familia como de uno. En ese sentido, la pandemia ha puesto en cuestión cosas que ya estaban puestas en Chile. La revuelta de octubre puso el tema de la desigualdad en la escena, puso el problema de la salud, puso el problema del trabajo, puso el problema de la precarización de la vida. Lo puso, pero el problema es que la pandemia desnudó una sociedad que estaba llena de deudas y que aparentaba una relación social distinta a propósito de que más de 11 millones de personas se encuentran endeudadas actualmente, y donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Chile ganamos menos de 500.000 pesos. Y en ese sentido, el 73% de nuestros sueldos se van en deuda. Entonces, el problema de eso es que la pandemia no ha sido la que ha generado un gran cataclismo social. Esto lo ha desnudado, pero han sido las políticas de las distintas autoridades de los diversos países que han puesto en jaque al mundo del trabajo junto al empresariado. Por ejemplo, no fue la pandemia la que destruyó los puestos de trabajo, sino fueron las decisiones que se tomaron al despedir a cientos y miles de trabajadores. Por ejemplo, a nivel internacional,
más de 300 millones de puestos de trabajo fueron destruidos gracias a las políticas gubernamentales. Asimismo, 60.000 millones de personas cayeron bajo el umbral de la extrema pobreza. Y eso se suma a las 700 millones de personas que viven con menos de $2 diarios. En su mayoría son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, obviamente, acá también nos golpea de una forma muy fuerte en Chile. Hoy día salían las cifras nuevamente de encubrimiento a las cifras de cantidad de muertos y muertas, y que es que recalcar es que los muertos los ha puesto principalmente las familias trabajadoras, de 11.000 casos de muertes producto del COVID, pero no fue el COVID en sí mismo, fue que mantienen fábricas y lugares no esenciales puestos trabajando. Es que te dicen o teletrabaja o te despedimos, o te asuma la suspensión o te despedimos. Y todo un mundo de trabajo informal, donde muchas de ellas somos mujeres, compañeras racializadas, migrantes, de extrema pobreza, u otros, por ejemplo, hortaliceras, por ejemplo, del sur, que no tienen contrato y que ven las peores condiciones. En ese sentido, obviamente te obligan a elegir entre el hambre o las condiciones de trabajo paupérrimas o directamente el despido. En ese sentido, claramente se pone en tensión dos mundos, porque Piñera era uno de los caballitos de batalla importante del proyecto del teletrabajo. Se presentaba como incluso una solución para las mujeres, entre que podríamos conciliar el trabajo remunerado y nuestra formación familiar. Y claramente encubrió un discurso ultraconservador, de que las mujeres estamos relacionados al desarrollo de la familia. Y sin duda, muchas compañeras tienen ese proyecto, pero tiene que ser un tema compartido y donde se pueda discutir qué términos también de familia. Porque el teletrabajo también desnudó no simplemente una crisis en términos, o sea, las políticas gubernamentales no simplemente pusieron en crisis el trabajo remunerado, sino también la vida al interior del hogar. Y por eso no es casual de que en Chile y en el mundo haya aumentado los niveles de violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, a nivel internacional se estima un 30% de aumentos de las denuncias, y en Chile en las primeras semanas aumentado un 70% los niveles de consulta y de denuncias sobre violencia al interior del hogar. Obviamente, esto no es natural. Si obviamente tenemos un margen de violencia estructural del patriarcado y el machismo en la sociedad y en nuestros hogares, pero se suma a niveles de angustia, de agobio, de desesperación, de miedo, de estrés, que produce el confinamiento obligatorio y la imposibilidad de poder decidir de qué forma resolver las problemáticas que se tienen, como el problema del empleo. En ese sentido, el teletrabajo plantea también una crisis al interior de la división de tareas en el hogar. Y es que antes de la pandemia, por ejemplo, Fundación Sol planteaba en un estudio que es bastante bueno, que se lo invito a leer, que no es amor, es trabajo no pago, donde planteaba que a la semana las mujeres cumplíamos 41,5 horas de trabajo no remunerado en el hogar. Es decir, entre cuidado de terceros, niñas u otro, algún familiar, entre la cocina, lavar, los quehaceres domésticos, en comparación a los hombres, donde invertían 19,9 horas por la misma cantidad de horas de la semana. Eso se aumenta cuando se tienen hijos menores de 6 años, donde las mujeres trabajan 60 horas a la semana, en comparación a los hombres que trabajan la mitad de horas a la semana en el trabajo del hogar. Y obviamente suena un buen proyecto o una buena idea decir, bueno, trabajar desde la casa, te lo muestran como una alternativa GIRSIPAP, donde podemos desarrollar libremente, bueno, me puedo ir a mi casa, me levanto, me baño y no tengo que pagar en locomoción, súper entretenido, pero de esa forma también desdibujan los límites de los espacios, porque cuando uno vive con hacinamiento, con niños y niñas que están en el lugar, que obviamente no van a entender que uno está trabajando directamente cuando hay espacios reducidos, es casi imposible. Y en el mundo de la educación se ve donde colegas, profesoras, están extremadamente estresadas porque tienen que estar haciendo guía, haciendo clase, con sus niños ahí entre medio, y no pueden conciliar ninguna de las dos bien.
porque en este momento, o sea, hacer clases es bastante ridículo, pues pasar clases curriculares, cuando debería estar la prioridad en la contención y en otros parámetros de lo que es la construcción de un sujeto y educación. Educación no es solamente el currículum ministerial, sino tiene que ver con otros parámetros. Y en ese sentido, obviamente, pone en crisis el trabajo tanto remunerado como no remunerado en la pandemia. Y el teletrabajo viene a encubrir una reforma precarizadora del mundo también de las mujeres. Para mí, mientras no se consideren las condiciones materiales, cualquier postulación de alguna reforma no va a ser en beneficio de la gran mayoría, sino del empresariado. Y en esta crisis han aprovechado de borrar años y años de conquistas laborales y que ha costado a pulso, o sea, no, nada ha sido gratis para los trabajadores y trabajadoras. Ahora, por ejemplo, las mujeres retrocedieron casi 10 años de inserción laboral. Estábamos casi en un 50% y hoy en día estamos mucho menos. Y eso no es producto de la nada, es porque siempre las primeras que golpean son los puestos más precarizados y somos las mujeres. Y en ese sentido el teletrabajo lo que hace es mayores ganancias para el empresariado y agobio y precarización para la y los trabajadores. Yo al menos quería plantear con cifras algunas bastante brutales, pero también porque permiten, me parece, hacer los contornos que el teletrabajo se plantea como una reforma del siglo XXI, pero que tiene las características del trabajo negre, o sea, del trabajo usurero, de cuando tenías que trabajar más de 12 horas diarias. En el mundo educativo se ve. En mi caso, yo he tenido la fortuna de estar en un colegio que permite mayor flexibilización en términos de los quehaceres, pero muchas colegas y colegas han tenido que invertir, como dice la compañera, en sus propios materiales, en sus propias formas, porque objetivamente en colegios como, por ejemplo, el nuestro, el Winter Hill es un colegio que tiene una atracción de integración y todo, pero un colegio que está continuamente en crisis económica. Entonces cualquier cosa es un desequilibrio y nos pasa lo mismo, entonces estamos siempre sorteando una crisis, lo cual generalmente uno puede vivir una crisis diciendo, bueno, el trabajo es inestable, pero en tiempo de pandemia el trabajo inestable es problemas emocionales, problemas de otras características. Entonces, yo al menos creo que sí lo pongo como teleexplotación, haciendo la referencia al título, y que yo creo que ahora el momento es poder salir con mucha más fuerza a rechazar este tipo de proyectos que plantean, cubriéndolo con libertad, plantean precarización. Es como las aplicaciones, como los trabajos de aplicaciones que son sin ningún derecho. Eso. Efectivamente, yo estaba pensando justo en esta línea que tú estás hablando, se me aparecían las aplicaciones Uber y otras, y no estamos haciendo publicidad de ningún tipo, son precarizadoras del trabajo, pero son nuevas realidades laborales que están apareciendo, esos nuevos desafíos que van corriendo el cerco de lo que se había ganado, y como tú dices, se ha retrocedido. Son épocas de trabajo, de lucha en torno a los derechos laborales. No hay ningún derecho humano que se haya conquistado, sino que a través de la movilización popular, sea del tipo que sea. Y efectivamente los derechos sindicales han sido uno de los derechos más ensangrentados que se han conquistado y que hoy día vemos efectivamente que las realidades las están precarizando, sin duda alguna. Y en ese sentido de la defensa sindical, caemos de cajón en el trabajo que realiza Janet, como presidente de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud, que nos puede contar la experiencia que están desarrollando ellos o que les ha sucedido a ellos en esta época, ya que el mundo de la salud, sin duda alguna, es uno de los más llamados a estar presente. Janet. Sí. Hola, buenas noches. Mira, igual retomando las palabras ahí de la compañera Pamela Contreras, el otro día también participaba en un conversatorio, en realidad escuchando a Luis Messina, y decía que en realidad lo que hemos retrocedido han sido casi 30 años, lo que de alguna manera conquistamos, entre comillas, la independencia y el trabajo de las mujeres, con esta pandemia y esta precarización del famoso teletrabajo, estamos en menos del 30% ya de presencia laboral, porque en realidad las más despedidas y las más precarizadas fuimos las mujeres. Yo en realidad no sé si afortunadamente o no estoy del lado
como trabajadora del Estado, trabajo en la Seremi de Salud, donde en realidad también estamos muy precarizadas. Este teletrabajo ha sido para nosotros una teleexplotación absoluta. Yo desde marzo, bueno, en general no yo, sino todas las funcionarias que de alguna manera nos hemos adherido al teletrabajo, ha sido por condiciones, de que obviamente no tenemos colegios ni jardines infantiles. También a esta altura ya de la vida uno es cuidadora tanto de niños menores como de adultos mayores. Entonces yo estoy en esa etapa de la vida en que ya soy responsable formal, producto de la pandemia, de adultos mayores y a la vez de menores. Entonces, estoy como en triple o cuatro presencias estando en trabajo, al igual que mis compañeras. Y entregando todos los elementos de mi propia casa, o sea, electricidad, calefacción, computador, teléfono, internet y tiempo extra. O sea, a nosotros nos han mandado unas resoluciones irrisorias de cómo uno tiene que definir el teletrabajo. El teletrabajo está definido de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Pero la realidad es que estamos de lunes a domingo de 9 a 12 horas, depende, porque para más remate nosotros somos Seremi de Salud, es una de las entidades críticas. Y la gran mayoría de las cuidadoras son mujeres. Hay compañeros que son cuidadores y están a cargo de sus hijos completamente, son muy pocos, pero los hay. Pero la gran mayoría del porcentaje de mujeres que nos tuvimos que acoger a teletrabajo fuimos mujeres. Y hemos tenido bastantes problemas, sobre todo acá en la quinta región, porque tenemos un Seremi subrogante. No sé si ustedes saben que Seremi Salud se enfermó de COVID. Y en Casa Herrero, Cuchillo Palo, y nos llegó un Seremi que ya se había repetido el plato, Jaime Yamet, y él nos mandó una resolución en que nos precarizó aún más el teletrabajo, donde no tenemos que postular como caso especial todos los que somos cuidadores de hijos. Nos tienen que hacer una evaluación psicosocial para darnos un certificado especial para poder acogernos a este tema donde nosotros estamos entregando todo nuestro esfuerzo. Y lo segundo, que es peor, todas las enfermedades, todos nuestros compañeros que están por enfermedad, no enfermedad laboral, sino que enfermedad que en esta pandemia se tienen que cuidar, como enfermos de asma, inmunodepresivo y todo eso, tienen que entregar certificados médicos que indiquen que no puedes hacer trabajo presencial, lo que es absolutamente, es decir, es pan para ahora y hambre para noviembre, porque en noviembre lo más seguro es que a todos esos trabajadores, que obviamente casi prácticamente ninguno se acogió con ese certificado, les van a decir que no tienen salud compatible con el trabajo. Entonces, ha sido un tira y encoge del gobierno de turno en realidad ahora, y sobre todo este Seremi subrogante, en que nos ha precarizado pero absolutamente. Y lo otro es el ninguneo cotidiano de que estamos en casa, así como estamos en nuestro lado de confort. O sea, yo creo que ninguno ni de los hombres ni de las mujeres que estamos en casa no estamos con una tranquilidad o con una paz como ellos creen. Todo lo contrario, es una pega que no para. O sea, aquí uno se levanta haciendo desayuno, tienes que ver el almuerzo. No es como cuando uno va a la oficina y tenés tu trabajo de 9 a 5 o de 9 a 6, y después te vas a la casa, y cada horario tiene su quehacer. Ahora se combina todo, y finalmente en realidad no descansas nunca, estás ahí 24/7 haciéndolas todas. Y para más remate, en nuestra área, que es muy compleja, nosotros tenemos muchas áreas que pueden ser de teletrabajo por sí en realidad, porque nuestra misión es trazar y guiar el tema de la pandemia. Y la gran mayoría lo estaba haciendo con teléfonos particulares y con computadores propios. Pero con este Seremi todo eso se ha devuelto, y la verdad es que ahora estamos más precarizados que nunca. Tenemos compañeros que se han enfermado, está el COVID, hay muchos brotes de COVID dentro de la propia Seremi porque estamos muy expuestos. Nosotros estamos tratando directamente con pacientes en realidad. Y el último tema fue que se nos sumaron las famosas residencias sanitarias, que hasta la fecha nadie sabe cómo se está coordinando esa acción. Y nosotros en realidad estamos tratando de hacer una conexión entre la APS y la residencia. Es una locura.
no estaba preparado el Estado, ni las plataformas, ni los sistemas para el famoso teletrabajo o el trabajo desde el hogar. Entonces, finalmente ha sido una voluntad de los trabajadores en poder seguir activos y haciendo la función pública. Ha sido absolutamente entrega de los trabajadores y eso la verdad es que no se aprecia. A esta altura ya la verdad es que más que la pandemia, que sí nos ha afectado mucho como trabajadores de salud, es el estrés. El estrés y los colapsos en general han sido muchos. De hecho, han subido mucho las licencias médicas por situación de enfermedad mental o de colapso mental. Muchas crisis de pánico, muchas situaciones externas. Así que la verdad es que no nos estamos pasando bien. La gente de salud, en general, ha estado muy precarizada. ¿Para qué hablarles de la gente que está activa o presencial con sus EPPs o todos sus elementos? Por eso que obviamente los que estamos en el teletrabajo luchamos por seguir estándolo porque hemos visto cómo nuestros compañeros se siguen enfermando. Y tampoco hay un resguardo sobre eso. O sea, el último, entre comillas, resguardo, que es un chiste realmente, es un seguro de vida. O sea, estamos asegurados. Si no morimos, nuestros hijos van a tener 8 millones de pesos. Eso es lo seguro o el resguardo máximo que hemos tenido como empleados públicos. No hay ningún apoyo de ningún tipo, ni siquiera psicológico. Entonces, la verdad es que es una batalla esta, propia de cada funcionario, pero además de un conjunto también de resguardar la salud, porque nosotros, de nuestro lado, es la prevención y la promoción de salud. Y eso hemos estado tratando de hacer, pero la verdad es que ha sido un experimento absoluto. Desde marzo en adelante, y una precarización increíble, sobre todo para los cuidadoras y para los enfermos que deberían estar cuidados en su casa, han estado súper expuestos. Entonces, en general, sí, yo también apoyo que esto ha sido una teleexplotación y que desgraciadamente somos las mujeres y realmente somos las mujeres las que nos estamos llevando una carga muy importante por ser esta alma de cuidadoras que nos han dejado caer desde que nacemos. Estamos en todas, estamos hasta el momento, todas mis compañeras están en situación similar a la mía, yo la reflejo en realidad porque es el gráfico que tenemos casi todas. Nos dicen, oye, pero antes de la pandemia tú tenías a los abuelos que podían cuidar a los niños. En esta condición no puedo andar trayendo a mi hijo de la casa de los abuelos a su casa y exponer tanto a los abuelos como al hijo. Tengo que cuidar a los abuelos, tengo que abastecerlos porque no pueden salir. Y así vas explicando y al final no hay comprensión en esta acción. En realidad las instituciones del Estado, desgraciadamente, ya llevo casi 20 años trabajando en salud, se siguen moviendo con una lógica empresarial increíble. Y acá tú vas a escuchar a un CETENI hablando de la oferta en salud que tenemos, de la oferta en residencias sanitarias que tenemos, pero no de la calidad realmente de salud o de lo que estamos haciendo, sino que es como la oferta. Y mientras sigamos con esta visión, la verdad va a ser súper difícil cambiar y hacer instituciones en salud, sobre todo, que realmente tengan una función pública como corresponde. Eso en general es mi apreciación. Gracias. Gracias, Janet. Claro, muy claro y devastador el panorama que nos presenta. Efectivamente, hay un viejo dicho que en el que trabajamos en la administración pública siempre lo hemos escuchado, que es el Estado el peor empleador. Y en ese sentido, independiente de que uno tenga un sueldo fijo estable, que no esté en los vaivenes del mercado, ni mucho menos, lo que hay detrás de esto es una precarización constante y el llamado de las personas que tienen vocación de servicio público, ¿cierto? Hacerse cargo de lo que tú decías. Este sostén del trabajo en la pandemia ha sido claramente por voluntad de los trabajadores. El marco legal es clarísimo en torno a, y aparece este vacío en torno a los que tienen estatuto especial, ¿cierto? Al estatuto administrativo de funcionarios públicos, ¿cierto? Porque no se rige de acuerdo a la ley del teletrabajo, que es distinto, que le impacta directamente a las que somos código del trabajo.
Sí, en la administración pública, para que la gente sepa, está el estatuto administrativo, hay personas contratadas honorarias, hay personas contratadas Código del Trabajo, está el estatuto docente también por otro lado, etcétera, ¿no? Hay distintos tipos de contratación que efectivamente tienen distintos tipos de regulaciones y por lo tanto también generan distintos tipos de vacíos. En este sentido, hacerles una pregunta a las tres en torno a, y de ahí vamos a las preguntas que ya nos están haciendo vía Facebook. ¿Cómo sería para ustedes y tomando la pregunta que también hace Mario, coincidimos con Mario Recabal, que nos acaba de poner una consulta en Facebook, ¿cómo se puede denunciar las malas prácticas desde las distintas realidades que ustedes tienen eh, para la exigibilidad de sus derechos laborales? ¿Cómo lo han visto? Si quieres, partimos por el orden de Gabriela, Pamela, Janet, o nos devolvemos de Janet, Pamela a Gabriela. ¿No? Mira, bueno, desde el punto de vista como dirigente, la verdad es que nosotros hemos estado haciendo acciones legales. Nos hemos basado tanto, bueno, en la Contraloría, que es una de las herramientas que tenemos, y además poniendo tutelas laborales. Sobre todo en esta segunda etapa que nos tocó a nosotros acá en la quinta región con Jaime Yamet, porque nos tiró 3 resoluciones que nos dejó en jaque con este tema del teletrabajo, o del trabajo desde el hogar en realidad, porque como tú me indicabas, en la institución pública no existe el teletrabajo como tal normado, sino que ha sido una acomodación en base a la pandemia. Pero nosotros generamos tutelas laborales por una resolución que fue la 1125, que nos exigía este tipo de certificado y estas situaciones que han sido tomadas en cuenta. Y la Contraloría también frente a los dictámenes, porque además con estas acciones que Seremi ha interpuesto, nosotros nos ha dejado en jaque incluso con lo relativo al MinSal. O sea, con lo que el MinSal indica, por ejemplo, quiénes son las personas de riesgo y quiénes deberían estar cuidados. Seremi nos manda a trabajar con gente que es inmunodeprimida. Inmunodeprimida, por ejemplo, una persona que tuvo cáncer hace 1 o 2 años, a esta altura todavía está convaleciente, entre comillas. No debería arriesgarse a estar en la calle o a estar en tránsito si tiene esa condición. O gente con asma. Que el propio Seremi de Salud titular, Francisco Álvarez, tuvo esa condición y quedó muy grave. Entonces, todos esos resguardos finalmente nos fueron pasados a llevar. Desde nuestra esquina, como dirigente, nosotros hemos generado los recursos legales y actuado con Contraloría. Y además, igual metiendo un poco de bulla con los medios, tratando en realidad, porque el cerco comunicativo es súper alto. Eso sí que yo lo viví en esta segunda etapa de gobierno, creo yo que es como el año y medio que les queda. El cerco comunicacional ha estado increíble. O sea, a nosotros nos ha costado mucho romperlo y mucho poner en el telón lo que está pasando con los trabajadores en salud. Hay mucho cerco. Nosotros lo hemos tratado de romper con los alternativos y de algún otro periodista que ha logrado romper realmente, sobre todo en las cuentas diarias que tiene Yamet y que han hecho preguntas hacia el callo. Han sido esas herramientas comunicacionales, Contraloría y Justicia. Eso es por nuestra parte. Perfecto. Muy clarito, Janet. Aprovechamos de decirle a la gente que nos está viendo por la plataforma que empiecen a ingresar sus preguntas para que, terminando esta pregunta, podamos hacernos cargo de ella. Pamela, ¿qué acciones han desarrollado, tú sabes que han desarrollado o no en el ámbito donde tú te desempeñas? Para que la gente que está en situaciones similares pueda acudir. Yo creo que hay distintos caminos, claramente. Principalmente en la escuela donde yo trabajo no hemos desarrollado mayores acciones respecto a esto porque la relación a la interna es distinta a un colegio que relativamente respeta varios de los derechos, respeta el tema de que no todos tienen la conectividad o algo así, y si no, hay una discusión entre medio, se busca una forma de solución, pero eso es que el problema es que es a voluntad. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación todo es a voluntad del empleador. Y
y el tema, cuando esa voluntad del empleador, la mayoría de las veces es contra los trabajadores, porque no te aseguran los derechos, no te aseguran que uno tenga desde el buen internet, el computador, la forma, etcétera, etcétera. Entonces, en mi caso particular, no he tenido un gran conflicto. En este caso, en el otro trabajo me dejaron de llamar porque, bueno, los asistentes de educación ganamos muy poco, así que tenía 2 trabajos. Eh, pero ahí obviamente hay todo un tema que no puede ser a voluntad de tu empleador, tiene que ser un derecho consagrado. Y en ese sentido creo que hay distintos caminos, y yo creo que uno de los más importantes es la visibilización, lo que decía Janet es muy importante, romper el cerco mediático, mostrar la realidad que estamos viviendo la de los trabajadores en las distintas áreas, y en ese sentido creo que parte de lo que se hizo con la discusión del postnatal de emergencia, que fue escandaloso, porque no, o sea, no tenías dónde dejar a tu hijo y te obligan a ir a trabajar, o sea, eso era mandarte a cientos y cientos y miles de mujeres o a perder el empleo o a regarse al contagio de ella y su hijo. Era cosa de ver el escándalo de la empresa Fruner, o sea, la fábrica de terror realmente de todos los tiempos. Y yo creo que la visibilización es muy importante, la organización de la y los trabajadores, tanto en los lugares que estamos trabajando como los lugares también, como una forma también de organización que sea por fuera lo gremial. Me parece que la realidad se va repitiendo y de conjunto los trabajadores hemos sido atacados y atacadas. Y por otro lado también la responsabilidad que tienen los sindicatos. Es distinto en este sentido un trabajador aislado, una trabajadora aislada, principalmente es muy poca la sindicalización que existe en Chile, en ese sentido los sindicatos y sobre todo las dirigencias sindicales que tienen una protección legal, tienen que ser y ponerse la camiseta por nuestros derechos. En ese sentido, no puede ser simplemente aceptar pasivamente lo que nos dicen los empleadores y el gobierno, sino buscar, visibilizar y denunciar y activar la red de canales que tienen y todas sus plataformas para poder resistir los golpes. Me parece que en ese sentido es muy importante. Yo creo que esta semana hubo un cambio. Para mí, el tema del caceroleo contra la AFP mostró que la mascarilla realmente no es bozal. Y en ese sentido, creo que mostró que la llama de octubre sigue prendida. Sigue. El tema es que tenemos 2 caminos. O lo retomamos seriamente o dejamos que nos sigan precarizando más la vida. Y creo que ahí, entonces, visibilización, organización de base, la responsabilidad de las dirigencias sindicales y a la misma vez, obviamente, si tenemos herramientas legales que podemos acceder denunciando en tribunales, haciendo recursos de protección, lo tenemos que hacer, pero objetivamente la mayoría de nuestros derechos no se consiguen ahí, sino con lucha y organización. Eso. Tenía el teléfono apagado, o sea, el micrófono apagado. Efectivamente. Sí. Lo que hemos visto en las últimas semanas dice relación con que nuevamente la gente está volviendo a la protesta en torno a las condiciones, ¿cierto? Y sobre todo la discusión más allá del 10%, es una discusión que tiene que ver con la seguridad social y cómo el Estado cumple con sus compromisos internacionales en virtud de la garantía que deben tender a realizar de la vida digna a sus ciudadanos y ciudadanas en el territorio nacional. Por lo tanto, la gente de alguna forma, quizás con la pésima educación en derechos humanos que existe en este país, que nunca ha podido permearse el currículum escolar como corresponde, la gente sí está hoy día pensándose en clave de derecho y como sujeto de derecho. Por lo tanto, si la gente, después yo voy a leer lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 7 y 8, donde se garantiza el derecho al trabajo, y un pacto firmado por Chile en el año 72. Gabriela, te escuchamos a ti. ¿Qué piensas cómo se puede exigir los derechos laborales en esta época? Bueno, yo creo que la verdad es súper difícil, siendo súper sincera como desde mi posición, porque cuando uno, aparte de no tener un contrato, uno trabaja un horario, todo esto viene como a causarte todo como un revuelo, pues porque los contratos honorarios igual de por sí ya son súper precarizados. Entonces, trabajar honorariamente de manera
virtual ha sido el doble de precarizado, en el sentido de quedarte a veces sin herramientas para poder reclamar tus derechos. Entonces, por ejemplo, coincido, caleta, con lo que comentaban las dos compañeras, desde el punto de vista de que es muy importante visibilizar todo lo que está pasando, porque la verdad, acá tenemos dos como áreas de trabajo, que sería la educación y el ministerio. Entonces, o sea, el MinSal, y, y son dos teletrabajos donde se nos ha precarizado mucho, y la única forma, al fin y al cabo, como decía Pamela, es seguirnos levantando, porque por mucho que existan leyes, muchas veces las leyes, por mucho que uno las quiera hacer valer, no hay formas de hacerlas valer, y muchas veces eso hace que no seamos escuchados y escuchadas. Creo que el ejemplo que ella dio sobre lo que pasó la semana pasada, o sea, esta semana con la FP y el cacerolazo, es un vivo ejemplo de que la gente está descontenta porque la gente está pasando hambre, y no solamente por los teletrabajos, porque el teletrabajo también ha significado mucho despido. Entonces, también la respuesta no es solo qué hacemos nosotros los que estamos trabajando para demandar, para hacer cumplir nuestras demandas, sino qué hacemos con las personas que están despidiendo libremente, porque las soluciones que ha puesto el gobierno son soluciones que simplemente han perjudicado y van a seguir perjudicando a la clase obrera. Son soluciones que no son soluciones, al fin y al cabo, son parche a los problemas. Entonces creo que las medidas que tenemos que tomar y lo que se viene eminentemente es una revuelta nuevamente, porque a mi parecer, al fin y al cabo, son casi las únicas soluciones que en estos momentos nos quedan, porque ante los despidos que se hace normalmente, o sea, ahora van a tener que acogerse eh, a lo a vivir con, ay, se me fue la idea, lo siento. Ante los despidos, ahora lo que tienen que hacer es acogerse a sus propios ahorros. Entonces, sacar esa capitalización de dinero que tenían, o que era normalmente para la vejez, y todas esas cosas tomarlas por adelantado, con la esperanza de que en algún momento vuelvan a recuperar sus trabajos, y esperanza que hoy en día cada vez más incierta, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia, porque cada vez las cifras de la pandemia van en aumento, entonces cada vez la estabilidad laboral es aún peor. Entonces, creo que la visibilización en estos momentos es el mejor recurso, dado que el Estado no nos está amparando y no nos va a amparar, porque las soluciones que están proponiendo no son soluciones, siempre van a ser parte. Y quienes nos vemos más afectados siempre va a ser la clase obrera. Efectivamente, quienes siempre se ven afectados son los mismos de siempre, los nadie, como decía Galeano. En ese sentido, yo les voy a leer parte del pacto, como decía, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el pacto que se firma, que se ratifica el año 72 en Chile. Es el pacto que hace carne los contenidos de la Declaración Universal, que era una declaración que tenía valor jurídico, ¿cierto? Y los estados piensan cómo presionar a los estados para que los estados puedan cumplir las normas de derechos humanos, y se establece el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y este pacto, ratificado por Chile, establece que los estados partes reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, ¿cierto? Una remuneración mínima, un salario equitativo por trabajo de igual valor, sin distinción de ninguna especie, en particular, asegurarse que asegurar a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres por salario igual por trabajo igual. El año 72, todavía estamos discutiendo esto. Y el artículo 8, particularmente, habla sobre la fundación de los sindicatos, el derecho a huelga, y evidentemente todavía nosotros estamos con leyes que buscan flexibilizar aún más el rol de los sindicatos. Pero también aparece la idea en el artículo 7, la idea de seguridad e higiene en el trabajo. La idea de seguridad es muy importante, porque no solamente tiene que ver con los implementos de seguridad, sino que es en un ecosistema de seguridad. Y eso lo establece también las obligaciones que el Estado tiene, y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el comité creado en Naciones Unidas para supervisar que los estados cumplan con este pacto, hacen observaciones generales para precisar ciertos contenidos del tratado.
y particularmente la observación general número 18 sobre el derecho al trabajo habla de los incumplimientos del Estado. Y dentro de los incumplimientos del Estado pueden estar el incumplimiento de proteger. Y cuando el Estado incumple su obligación internacional de proteger, que es cuando el Estado tiene que anticiparte a que un tercero me vulnere mi derecho, ¿cierto? Está particularmente cuando deja que el privado o grupos o sociedades vulneren el derecho al trabajo en todas las dimensiones que Naciones Unidas considera que el derecho al trabajo tiene. Ya lo hablábamos al inicio con todo lo que ha desarrollado la OIT y este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, acá nos encontramos efectivamente con ciertos elementos que nos permitirían decir de alguna forma que el Estado podría incumplir sus obligaciones internacionales en estas materias. Y para ello es preciso efectivamente hacer escuelas sindicales para que los trabajadores y trabajadoras puedan conocer cuáles son sus derechos, activar los mecanismos de exigibilidad que existen, evidentemente, y por sobre todas las cosas, una de las cosas que decía Janet, que era muy importante, hacer una exigibilidad de tipo política, ya sea a través de medios de comunicación u otras acciones que permitan visibilizar lo que está sucediendo en estos términos. Para hacernos cargo de las preguntas, bueno, ya nos hicimos cargo de una pregunta que hizo Mario, que era en torno a las prácticas abusivas que estaba diciendo Janet, y Janet contestó todo lo que estaban haciendo. La Biblioteca Popular Jorge Faría nos pregunta si existe un marco legal que ampare a las personas que se encuentran realizando teletrabajo, y básicamente sí existe en la ley de teletrabajo, la 21.220, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia. Esa ley básicamente viene, lo que lo dijo Pamela en un momento, no cumple con un estándar internacional adecuado respecto de las distintas realidades que el teletrabajo presenta, porque no solamente estar teletrabajando desde la casa, el trabajo a distancia es un concepto mucho mayor, que es básicamente no estar en el área donde la industria, la empresa tiene su dirección, ¿no? Su espacio físico, sino que involucra un sinfín de otras actividades que efectivamente tienen que estar de acuerdo al estándar del trabajo, del empleo decente, o el trabajo decente, o el trabajo digno, que también lo trata Naciones Unidas. Para ir cerrando, ¿alguna reflexión de parte de usted en torno a estas materias? ¿Cómo pudiésemos ver cómo pudiese ser un teletrabajo ideal para no quedarnos con ese gusto, sino también establecer ciertas proposiciones desde el punto de vista de la inteligencia colectiva? Gabriela o Pamela, te damos a ti la palabra. Tres cosas. O sea, yo creo que en sí mismo la posibilidad del teletrabajo no es negativa en sí misma, pero va a depender de la fuerza que tengamos la y los trabajadores de poder establecer una correlación de fuerzas favorable. Y en ese sentido, claramente en este régimen político, la y los trabajadores somos los que menos tenemos derecho a decidir y a opinar sobre qué empleo y la conformación y los contornos del empleo. Yo creo que la crisis ha puesto en evidencia que no existe la acumulación de derechos progresivos, sino que todo va a depender de qué fuerza tengamos. O sea, no es que ayer teníamos un derecho y hoy día sumamos otro y pasado otro. Eso se puede borrar. Y esto lo hicieron los empresarios y los gobiernos a nivel internacional. Entonces, en sí mismo, el teletrabajo podría llegar a ser bueno, pero solamente va a depender de la fuerza que nosotros tengamos, y en este momento es pésimo. Entonces ahí abre otro cuestionamiento. Es que yo creo que tiene que ver con lo que se estableció de octubre en adelante. ¿Qué Chile queremos? Y para eso no hay otra, o sea, hay distintas posibilidades, pero me parece que el retomar la organización y lucha también determina cuáles van a ser los contornos que queremos en nuestras relaciones de trabajo. Hoy día la Constitución heredada de la dictadura militar genera una fragmentación y un abuso hacia la y los trabajadores en sus diversas áreas que no tenía precedente. Y así se ve como José Piñera fue un experto de destrucción de la organización sindical. En ese sentido, la necesidad de articular este tipo de demandas, cada problemática, al problema de la necesidad de establecer una asamblea constituyente realmente libre y realmente soberana, donde podamos discutir libremente qué Chile queremos, y en ese sentido
cuáles van a ser los contornos de la relación laboral es necesaria. Para mí, hablar del teletrabajo no es hablar del teletrabajo, simplemente es hablar de una realidad de conjunto de la de los trabajadores. Y en ese sentido yo al menos creo yo insisto, para mí esta semana cambió nuevamente el escenario, se plantea que existe esa fuerza, se plantea que hay posibilidades, y yo creo que al menos llamo a eso, o sea, seguir denunciando, seguir organizándonos, profundizar una red y un frente de trabajadores y trabajadoras que podamos instalar nuestra propia agenda en contra de la agenda precarizadora de la vida, y a la misma vez quería recalcar dos cosas en este sentido que me parece que es importante. Una, en la relación del teletrabajo, los funcionarios públicos y las mujeres, es que hay un elemento común que se plantea de que no trabajan, y tiene que ver, de hecho el Ministerio de Salud dije, cuando planteó volver a la normalidad, era que los funcionarios volvieran a trabajar, como si no estuviesen trabajando, y eso es el vivo ejemplo de la discriminación, que se entiende que en la casa no se trabaja. En la casa se trabaja 24/7. En la casa se trabaja, pero no se paga. Y donde tenemos casi 2 millones de mujeres que trabajan exclusivamente en el hogar porque se ven obligadas al cuidado de terceros. No porque es su elección directamente, sino porque depende un tercero de ellos o de ellas. En ese sentido me parece que volver a valorar el trabajo que se hace en el hogar, y en ese sentido también revalorizar las distintas formas de trabajo, que la forma de trabajo en una fábrica o en un lugar establecido no es la única. Y tercero, que esto es más libertad a los presos políticos de la revuelta y libertad al macho celestino, que me parece que es muy importante, que hoy día está en peligro su vida, producto de una política totalmente de terrorismo de Estado que se mantienen militarizadas las comunidades mapuche. Eso. Muchas gracias, Pamela. Gabriela, Janet, para ir finalizando. Janet. ¿Tienes silenciado el micrófono? Sí, no lograba sacar el micrófono. Bueno, ¿qué condiciones de teletrabajo pueden ser ideal? En realidad, bueno, la pandemia ha sacado a la luz esta triste realidad laboral en Chile, la precariedad, la inestabilidad, la remuneración, la subsistencia de más de un 70% en que en realidad no haya asalariado en una relación absoluta de asimetría. Para tener buenas condiciones de teletrabajo deberíamos nivelar esas situaciones. Y yo creo que esa es una gran tarea. Desgraciadamente nosotros, bueno, veníamos de esta revolución de octubre que nos daba tanta esperanza a todos los corazones revolucionarios y a los que yo creo que desde muy niños hemos estado así como que este Chile no es el Chile que muchos vendían como lo así. La verdad es que para mí desde octubre en adelante yo estaba con una alegría increíble de que pudiésemos haber despertado. Y se sabía tanto de que en realidad como que todos nos esperábamos que la pandemia nos iba a callar, pero yo creo que llegó más salvaje de lo que nosotros podríamos haber esperado. ¿Qué se puede hacer para nivelar o para generar buenas condiciones de teletrabajo? Es toda una reforma, y yo creo que no tenemos que irnos con chicas de aquí en adelante, tenemos que hacer con toda la fuerza de nuestros corazones de guerreras y guerreros y lograr que esto realmente cambie en sus bases. Por ahí veía yo un meme incluso que le hicieron a una diputada de la región que es de derecha, que decía que quieren que el sistema cambie y refundar Chile. La verdad es que eso yo creo que queremos, exactamente es lo que queremos. Que este sistema cambie y refundar Chile. Yo no veo parches que nos sirvan, no veo cosas mínimas, son cosas máximas que tenemos que hacer, y la verdad es que lo debemos tanto para nosotros como para nuestras generaciones, que tenemos hijos, los que nos decidimos en algún momento a tener hijos, y que le debemos eso a ellos. No podemos heredarle, no nos podemos permitir heredar este maldito sistema. Eso. Muchas gracias, Janet. Efectivamente, no nos podemos permitir heredarles desigualdades que nos heredaron finalmente, ¿no? Pero esa herencia que recibimos venía con hartos muertos por detrás, efectivamente.
pero no podemos permitir heredar este tipo de desigualdades. Gabriela, ¿cómo te imaginas tú? No estamos pensando en términos Bills y Paps, sino también en términos de cómo nosotros podemos crear y proponer y construir. Yo creo que algo súper importante es articularnos. Yo creo que algo que hizo que en octubre hiciéramos lo que logramos y que a lo mejor en algún momento tuvimos las esperanzas que tuvimos o las alegrías que tuvimos. eh, y la verdad, yo creo que eso es lo que necesitamos, articulación entre quienes estamos formando o quienes soñamos con esta nueva constitución, porque al fin y al cabo la única forma de mejorar todas nuestras condiciones de vida, y eso incluye también el teletrabajo en este momento, es con una nueva constitución, es mediante todo lo que anhelamos en algún momento del año pasado y por todo lo que luchamos también. Eh, Creo que es súper importante que seamos agentes activos dentro de esta sociedad y también agentes de cambio, y que no solo nos quedemos con esto, pues como en decir que queremos un cambio que también es súper necesario, súper justo, pero que seamos esos agentes de cambio que hoy en día nosotros y nosotras mismas necesitamos. Entonces, por lo mismo que comentaba Janet, no necesitamos que al fin y al cabo estos cambios sean ahora, porque, o sea, sí los necesitamos ahora, pero no van a ser cambios que van a llegar ahora. Y no solo podemos pensar en nosotros, sino que también tenemos que pensar por lo que viene. Entonces yo creo que una manera, a lo mejor igual sigue sonando un poco idealista, pero sí creo que la articulación y la vinculación y la visibilización de todo lo que estamos viviendo es lo que nos va a llevar a el día de mañana poder hacer los cambios que necesitamos eh, y seguir haciendo la lucha que hemos llevado hasta el día de hoy. Perfecto. Queda claro del discurso de las tres que una de las principales acciones es la articulación. Y en ese sentido, a todos los que nos están escuchando, quienes van viendo, perdón, y van a ver el video posteriormente, también llamarles a construir organización sindical, porque finalmente es de la acción colectiva, donde la exigibilidad de derechos es mucho más fuerte y eficiente. Los estados tienen deberes reforzados. Los estados tienen obligaciones internacionales de respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos. Uno de ellos es el trabajo, y dentro del trabajo, si se inventan estas materias de teletrabajo, el Estado tiene normativas internacionales que seguir. De igual forma, hay un marco internacional de empresa y derechos humanos, porque se ha dado cuenta en torno a la discusión internacional que muchas veces la acción empresarial vulnera derechos humanos, en la desigualdad de los ingresos, ¿cierto? La ley de cuotas para distintos grupos de especial protección, la afectación al derecho a vivir medio ambiente libre de contaminación. Tenemos a Quintero Puchuncaví como unos grandes referentes de esta problemática que es muy grave, o la zona de Petorca con la usurpación de agua. Por lo tanto, en el sentido del ejercicio de leyes laborales, la invitación es que construyan colectividades, se informen, ¿cierto? Existen distintas entidades que van a apoyarlos en el sentido de información de los derechos laborales. Lean, métanse a la dirección de la página de elección del trabajo, googleen cuáles son sus derechos, googleen cuáles son sus formas de exigibilidad, porque los pocos derechos que están contenidos ahí están siendo sobrepasados. Y esos tienen formas de buscar una protección. Por lo tanto, hagan ejercicio sus derechos a través de la información primero, de la colectividad y finalmente tomando las acciones de distintos estamentos que sean, si es del sector público, contralorías y otras tutelas laborales, y si es del ámbito privado a través de la Dirección del Trabajo y también de la tutela laboral. Hay distintos mecanismos, pero lo primero es saber cuáles son sus derechos y cuáles son las cosas que usted tiene que exigir. Y la dirección de la página de Dirección del Trabajo está clarito, están claritos. Así que yo los dejo invitados a que se informen y construyan colectividades. Agradecemos ya una hora de conversación, se nos pasó volando. Sí, súper bien. Agradecemos a todos quienes estuvieron conectados, agradecemos por parte de la Red de Bibliotecas Populares de Valparaíso a todos y todas y todes. Agradecemos a Gabriela, a Janet y a Pamela que nos hayan acompañado también, y obviamente a Gislaine y a Mario por ahí también que me invitaron a moderar este conversatorio y que acepté encantado. Esperamos vernos en nuestro próximo conversatorio y dejamos un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias. Chao. Chao.